Para entender qué es el presupuesto base cero, tal vez la mejor manera sea entender cómo hacen las empresas el presupuesto tradicional. Usualmente, una persona que puede ser un analista de presupuesto, o de contabilidad o del área financiera administrativa, o inclusive a veces el mismo gerente financiero, recolectan información sobre los gastos históricos de la empresa. Esto se complementa muchas veces con información de otros departamentos. Nos comunicamos con ellos para saber si de pronto hay planes especiales de contratación o de sacar nuevos productos. Y con esta información, y de una manera a veces bastante manual, lo que hacemos es hacer una proyección de los mismos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tomamos gastos importantes que puede ser el del agua. Por ejemplo, una empresa de producción es muy alto. El de energía, que igualmente a veces es muy alto en empresas, por ejemplo, de servicios. Tomamos igualmente el gasto en telefonía celular, telefonía fija, los planes que tenemos, por ejemplo, para el uso de Internet, y eso lo proyectamos con algún porcentaje dado. Estos porcentajes obedecen muchas veces a criterios definidos por los gobiernos centrales. Tal es el caso, por ejemplo, del salario mínimo, que es autorizado y fijado por el gobierno. O también a veces tiene que ver con los gastos históricos que tiene la empresa y lo proyectamos en algún porcentaje. Pero más de una vez es posible encontrar que los gastos del presupuesto se fijan por intereses o por caprichos de personas dentro de la organización. Y de esta manera lo que encontramos es que el gasto aumenta año tras año. ¿Será que existe una metodología diferente para fijar el presupuesto? Esta fue la idea con la que empezó a trabajar un personaje que después sería muy conocido en el mundo, el señor Peter Peer. El señor Peer dio a conocer sus observaciones en un artículo para la revista de Harvard Business Review, una de las publicaciones más importantes en el mundo empresarial. Posteriormente, escribió un libro que condensaba todo esto, el presupuesto base cero, y el impulso definitivo a esta metodología la consiguió a través del que en ese momento era el gobernador de California y que posteriormente sería el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Tal vez por esto mucha gente asume que esta metodología es para entes estatales. Sin embargo, no es así. De hecho, esta metodología empezó en una empresa de carácter privado como es la Texas Instruments, que posiblemente has escuchado comentar alguna vez. Con base en estos antecedentes, entonces ahora sí debemos preguntarnos por dónde empezamos a aplicar la metodología de presupuesto base cero. Partimos de cero. ¿Y qué quiere decir partir de cero? Partir de acuerdo con las necesidades reales de la organización. ¿Qué quiere decir? Diferente a basarnos en costos históricos. Esto es, analizamos cuánto personal necesitamos en las áreas de producción, de ventas o administración. Analizamos cuánto vamos a gastar en transporte, si vamos a tener vehículos propios o si de pronto los vamos a arrendar. Igualmente, cuánto vamos a gastar en viajes, cuáles van a ser las líneas aéreas, dónde vamos a llegar, qué hoteles, cuáles van a ser los viáticos. Definimos cuáles son las mejores estrategias para gastar, por ejemplo, papelería, que a veces es un gasto demasiado importante en empresas de servicios como puede ser la banca. Y todo esto lo condensamos, o sea, lo resumimos para fijar cuál es la mejor alternativa. Y lo hacemos con base en los beneficios y los costos de cada una de esas alternativas. Veamos un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Vamos a hablar del presupuesto de un gasto típico como puede ser la capacitación del personal. Lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo,
Podríamos contratar a un consultor o conferencista nacional o inclusive extranjero y le pagamos unos honorarios. O de pronto sencillamente lo hacemos con nuestros recursos propios dentro de la misma organización. Tal vez también podríamos contratar a una universidad o a la Cámara de Comercio para que preste este servicio. Inclusive, podríamos pensar que sería mejor que cada persona se capacite individualmente a través de Internet con videos de YouTube. Entonces, debes evaluar todos los costos referentes a las diferentes alternativas. ¿Quién va a dictar el seminario o taller? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuál va a ser el material que vamos a entregar y cuál va a ser el costo del mismo? Si vamos a necesitar transporte, por ejemplo, cuando hacemos capacitación fuera de la ciudad o traemos al personal a la oficina central. ¿Cuánto vamos a gastar en refrigerios, desayunos, almuerzos, inclusive la estadía del hotel puede estar contemplada allí? Y entonces, hacemos un resumen y cada una de las alternativas se va a costear y vamos a definir cuál es la mejor. Por ejemplo, el consultor cuesta $2,000, la universidad 1,800, la Cámara de Comercio 1,300 y hacerlo internamente va a costar $300. Y de acuerdo con estos costos y los beneficios de cada alternativa definimos cuál es la mejor. Observa que analizas entonces los costos, los proveedores, los materiales, los salones, que a veces son muy costosos, refrigerios, para que puedas entonces tomar la mejor opción. Y esa opción tiene que apuntar a cumplir los objetivos que se pretenden con ese gasto. Fíjate que no solamente estamos haciendo un aumento del gasto en algún porcentaje determinado, porque de esta manera lo que va a pasar es que aumente el gasto. Entonces, ¿por dónde empezar? Lo primero que hay que hacer es hacerle conocer a la organización qué es lo que deseamos hacer, explicar cuáles son los objetivos estratégicos que se van a alcanzar, porque cuando definimos qué es lo estratégico, de hecho definimos qué no es importante. Capacitamos a la gente de los diversos departamentos para que apliquen esta metodología y de esa manera vas a ver que el gasto empieza a disminuir año tras año. Los resultados son entonces a veces una eliminación del gasto o una reducción drástica. Y cuando te hablo de reducción drástica, te estoy hablando que esa reducción puede ser en porcentajes muy importantes. En consultoría y en talleres, a veces hemos logrado reducciones del 30%, 70% o más. Esto se va a ver reflejado en una mejor utilidad para la empresa, unos mejores resultados empresariales y obviamente un mejor flujo de efectivo. Si es tan útil esta metodología, ¿por qué se aplica tan poco? Y de hecho, ¿por qué es tan poco conocida? Lo que sucede es que hay que hacer un análisis mucho más detallado y la gente no está acostumbrada a hacerla de esa manera dentro de las organizaciones. Lo más usual es hacer simplemente el uso de una calculadora para proyectar el gasto del año pasado. Pero el presupuesto base cero lo aplican muchas empresas, grandes empresas de producción, empresas de servicios como banca o como seguros igualmente, pero esto no quiere decir que no lo pueda hacer una pequeña pyme o de pronto una nueva empresa en donde es muy importante saber gastar. Los resultados que se obtienen son fantásticos y la pregunta que hacemos aquí es, ¿se debe aplicar en todos los gastos? Sería una tarea muy grande
Y por eso lo que proponemos es centrarnos en aquello más importante y de pronto podemos utilizar un Pareto, donde el 20% de los gastos arroja el 80% de los beneficios. Esto debe ser conducido por la alta gerencia. ¿Y por qué? Porque es la alta gerencia quien conoce cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Si no se hace así, cada gerente medio, por ejemplo, va a luchar por su pedacito de poder. Tiene que haber una gran comunicación en todos los niveles de la empresa. Esta comunicación la puede liderar, por ejemplo, la gerencia financiera para explicar a todas las áreas en qué consiste el presupuesto base cero. Y esto debe fluir en todos los niveles de manera vertical y de manera transversal. Entonces, en resumen, el presupuesto base cero tiene que ver con los objetivos estratégicos de la organización, porque de esa manera vamos a enfocar el gasto. O sea, nos vamos a concentrar en aquello que sea más importante, de hecho, en gastos que conducen a que cumplamos los objetivos estratégicos. Tiene que haber una dirección por parte de la gerencia general o de pronto de alguien de poder, que también puede ser un vicepresidente, porque el presupuesto base cero debe ser parte de la cultura, o sea, del ADN y la filosofía de la organización. Cuando solamente lo hace el gerente, posiblemente haya confrontaciones con otros gerentes. Por eso es muy útil que quien lidere esto, quien diga que esto se tiene que hacer de esa manera, es el gerente general o un vicepresidente. Esta es la manera mediante la cual se pueden evitar muchos conflictos. Tiene que haber, como lo mencionábamos anteriormente, mucha capacitación de cómo se debe aplicar esta metodología, con casos, con ejemplos reales dentro de la organización, para que la gente sepa realmente cuál es la aplicación práctica. Y debemos centrarnos en aquellas cosas que son importantes. Si definimos el plan estratégico, va a ser mucho más fácil seleccionar por dónde debemos centrar nuestros esfuerzos para hacer el presupuesto. Y no hay que olvidar que hay ciertos gastos que a veces pueden considerarse pequeños. Sin embargo, por la frecuencia y por el volumen de los mismos, muchas veces se convierten en gastos enormes, como puede ser la publicidad que regalamos a los clientes en un banco, por ejemplo, o en una empresa de salud. Entonces, hay que analizar los costos, los volúmenes, la frecuencia de ese gasto, los proveedores nacionales o extranjeros, los procesos y la eficiencia de los mismos, para que de esta manera logremos una mayor eficiencia en el presupuesto. La reducción entonces va a ser en porcentajes bastante altos, 30% o más. A veces inclusive se va a conseguir la eliminación del gasto. Y vamos a lograr entonces que los gastos disminuyan año tras año como parte de lo que va a ser la cultura de la empresa. De esta manera vamos a lograr una mejor utilidad, menores gastos y un mejor flujo de efectivo para la organización.